Muy buenos días, queridos hermanos, amigos de la red social. Les saluda el pastor Otto García desde la hermosa ciudad de Sioux Falls, en el estado de Dakota del Sur. Hoy es miércoles 8 de enero del año 2025. Enviamos un saludo, como es de costumbre, a los que nos están escuchando en diferentes lugares, aquellos que nos escuchan a través de las ondas radiales de la estación de Radio Manantial de Vida 89.3 FM, en Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua. Le enviamos un saludo donde quiera que nos escuche. Tal vez está en su hogar, en su casa, en su trabajo, en el negocio, en un hospital, tal vez está en una prisión escuchando. Recibo un saludo desde Dakota del Sur. Y al pastor Aristis Matei González por ser tan amable de transmitir esta programación día tras día a la parte norte de Nicaragua. También enviamos un abrazo, un saludo a nuestro querido hermano, pastor y amigo Fran Rodríguez, desde Mesa, Arizona, donde transmite por ahora televisión, por Twitter, YouTube, Facebook y otras plataformas más. Usted que nos ha abierto las puertas en su página local, muchas gracias. Dios llene de bendiciones su vida, y a los que abren también la puerta aquí en su página en Dakota del Sur, en Sioux Falls, muchas gracias. Donde quiera que nos vea, reciba un saludo parte nuestro. Bueno, esta mañana quiero que vaya conmigo al libro de Daniel. Daniel capítulo 7, perdón, capítulo 10 de Daniel. Daniel capítulo 10. Y vamos a leer el verso 11 y 12 del libro de Daniel. Oiga lo que dice la palabra. Daniel capítulo 10, verso 11 y 12 dice: y me dijo Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando me dijo estas palabras me puse en pie temblando. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Dios bendiga su palabra en esta mañana. El libro de Daniel es un libro muy interesante. Se le ha conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento y se le ha llamado la columna vertebral de la profecía. ¿Por qué razón? Porque sin el libro de Daniel, Apocalipsis no tendría sentido. Pero gracias a Dios por este libro de Daniel, es una bendición el poder tener esta escritura tan bella que nos confirma al pie de la letra los eventos futuros que vivió el pueblo de Israel, más que todo lo que es la escatología de los últimos tiempos. Es interesante porque Daniel, ha habido gente que ha sido crítica de este libro, que lo ha criticado, ha tratado de desmentir este libro, ha dicho que este libro fue escrito después de Cristo, no antes, por la exactitud que eran las profecías. Y cuando uno estudia este libro es interesante porque este libro surge cientos de años antes de Cristo, y su primera, donde aparece la Biblia, creo que es la Vulgata Latina, si no me equivoco, es donde este libro aparece, y mucha gente no se da cuenta que este libro ya existía. Creo que fueron unos 100, 200 años más o menos, no tengo la fecha exacta, antes, hermano, de que fueran los evangelios, ya existía el libro. Entonces, cuando uno ve este libro, ya existía en otras Biblias que fueron escritas anteriormente, otras versiones, y ahí estaba el libro de Daniel. Interesante. Ahora, cuando uno estudia este libro, es interesante por la razón de que nos da un panorama de los días proféticos que espera el pueblo de Israel. Fíjense que es interesante que Daniel, dice la Biblia, que él era un hombre que anhelaba entender. Ahora, cuando nosotros, hermano, entendemos por qué fue que Dios usó a Daniel, era porque en su corazón
Él propuso entender y humillarse. A veces nosotros vivimos ignorando el propósito de Dios para nuestra vida. Y son contados con los dedos las personas que a veces tenemos el deseo o tienen el deseo de querer entender el propósito de Dios. Déjeme decirle que cuando alguien se propone a entender a Dios, Dios nunca se queda igual. Si uno de todo corazón busca el entendimiento, el conocimiento, esa sabiduría de poder entender las cosas divinas, Dios las va a revelar conforme el deseo de nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido en ignorancia espiritual? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones muy adversas y no hemos encontrado el propósito de Dios por la sencilla razón que vivimos con una vida sin un interés hacia las cosas divinas? Pero qué lindo cuando uno se da cuenta, como en este caso de Daniel, que él era un hombre. Fíjese lo que la Biblia dice. Primero la Biblia le dice, eres muy estimado. Qué hermoso es que en el cielo estimen a una persona. Pero ¿por qué es que era estimado Daniel? No temas, Daniel, porque desde el primer día que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Dos cosas que hicieron a Daniel una persona estimada ante los ojos de Dios. Número uno, él propuso en su corazón entender, pero no solo entender, sino humillarse. Nosotros muchas veces nos basamos a nuestro propio entendimiento. Si alguien está de acuerdo con el estudio teológico, soy yo. A mí me encanta estudiar la palabra, me encanta leer, me encanta aprender de otros ministros. Pero déjeme decirle, la base del entendimiento que uno tiene no debe basarse en libros. A veces nosotros ponemos a leer, por ejemplo, diferentes libros donde uno quiere aprender y prepararse. Pero debemos entender que los libros son solamente herramientas que Dios usa. El conocimiento viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Entonces estos libros, estos materiales, libros que uno adquiere, son unas herramientas que nos van a ampliar nuestro entendimiento. Pero la base de la sabiduría, la base de la palabra, no son las herramientas. Esas son herramientas. ¿De dónde viene el conocimiento, la fluidez, el entendimiento? De nuestro bendito Espíritu Santo, que Dios ha dado con mucho amor a la iglesia. Él es la fuente de nuestro conocimiento. Estas simplemente son herramientas. Herramientas que Dios ha permitido que nosotros tengamos, pero la fuente en sí es el Espíritu Santo. El Señor dijo, el Espíritu Santo vendrá y os dará a conocer todas las cosas, incluyendo Daniel. Daniel, él era estimado, ¿por qué? Porque él fue una persona que en su corazón él propuso entender. No es suficiente, hermano, escuchar. A veces escuchamos, pero no entendemos. Pero qué lindo cuando uno encuentra gente como Daniel, que en el corazón de ellos se proponen a entender y a humillarse delante de dos cosas muy importantes. El deseo de entender, pero la humillación. ¿Por qué la humillación? Porque el entendimiento sin humillación produce, hermano, un ego agrandado en nosotros. Como dice la Biblia, nos hincha. Esa palabra hinchados no significa de sobrepeso o gordo,
significa un ego que se siente mayor y superior a otros. Alguien dijo que mientras más sabe, más humilde debe ser. Mientras más sé yo, dice Pablo, el que sabe algo hace como que no sabe. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo solamente el deseo de aprender, pero no hay humildad, voy a ser un pavo real. Y déjeme decirle, su servidor, cuando era joven, tenía ese mal. Yo era, hermano, arrogante, era creído, me sentía la última Coca-Cola del desierto. ¿Por qué? Porque eso es un fruto de la inmadurez. Pero cuando fui madurando, entendí que la gloria y la honra es de nuestro Dios. Y Daniel dice aquí claramente, verso 12, Daniel 10:12, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que te propusiste en tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Qué interesante. ¿Por qué fue Gabriel enviado a Daniel? Una, porque era considerado estimado en el cielo delante de los ojos de Dios. Segundo, como era estimado, el hermano había puesto todo su anhelo en buscar a Dios. Y por esa razón, al momento que él desea entender, y se humilla, desde ese momento Dios le dice a Gabriel, ve. ¿Por qué razón? Porque este hombre tiene el deseo de entender. Como quien dice que Dios busca gente que anhela entender, pero no entender para levantar su ego, para decir yo sé más que todos, yo tengo más conocimiento que todos, sino dice que él tenía el deseo de entender y se humilló delante de Dios. Entonces lo que Dios busca es gente con anhelo de entender, pero que en nuestro interior seamos gente que nos humillemos, gente que entendamos que el conocimiento humano hincha, como dice la Biblia, pero el conocimiento acompañado de una humildad delante de Dios produce un conocimiento, una revelación que va a ser para el beneficio del cuerpo de Cristo. Recordemos que el conocimiento, la elocuencia, la gracia de enseñar o predicar, no se trata de nosotros. No es por nosotros que Dios habla. No es, hermano, por sus ayunos que Dios lo usa. Dios nos usa por amor a su nombre, y por amor a su pueblo. Para que un ministro, un hombre, una mujer de Dios que enseñe, que instruya, crezca sanamente, debemos quitar el yo para que sea el nombre del Señor glorificado. Cuando uno entiende la vida de Daniel, era un hombre que quería entender, pero tenía humildad en su corazón. Él se humilló ante Dios. Y es la razón por la que Dios dice aquí el mensajero que Dios envía, y por eso, por lo que tú has hecho, he sido yo enviado a ti. Oiga, qué interesante. Cuando Dios ve a alguien que anhela entender, pero Dios sabe que esa persona que anhela entender se humilla y le da la gloria a Él, Dios envía revelación y palabra. ¿Por qué razón? Porque al momento que sepa que él o ella va a ser usados, sabe nuestro Dios que el que va a recibir la gloria es Él y no un hombre. Qué triste es, hermano, que Dios lo use a uno y uno tomar la gloria que pertenece a Dios. Qué triste es que Dios use a una persona y la congregación ponga a ese hombre en un pedestal y no al Dios que le dio la palabra. Qué triste es poner los ojos en una cobertura.
es un supuesto apóstol, en un profeta, en un pastor, en un maestro, en un evangelista. Hermano, oiga, qué triste es poner los ojos en un hombre y levantar a ese hombre como que fuera Dios. Eso es triste para una iglesia. Qué tristeza que en una congregación se desfile con la foto de un hombre. Oiga, yo lo he visto, estos ojos lo han visto. Movimientos donde está la pancarta de un hombre y se le canta al hombre y no al Dios de la gloria. Qué triste para esa iglesia haber bajado al Dios de la gloria, al Cristo glorioso. Lo han bajado de su pedestal, de su trono, y han puesto a un simple humano en lugar del Señor. Eso, querido pueblo de Dios, se llama idolatría. Con el respeto a los católicos, a veces nosotros los evangélicos, los protestantes, criticamos a los católicos por las imágenes que tienen. Criticamos a los católicos por honrar a los santos, hablando de las imágenes que ellos tienen. ¿Y cuántas iglesias no le prendemos veladora físicamente, pero levantamos a los hombres? ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que para Dios es estimado aquel que conoce y se humilla. Ay de los ministros que hemos dejado que la gente nos levante un altar. Ay de aquellos que Dios ha llamado al ministerio y se han dejado exaltar o exalzar por sus congregaciones, por sus feligreses. Ay de aquellos movimientos donde han hecho del hombre un ídolo, de una cobertura. El único que merece que se le honre es el Dios de la gloria. Y yo le repito, yo he visto movimientos donde está la foto, el nombre de una persona, y marchan con esa pancarta y la foto de la persona en pleno servicio, cuando el culto, el servicio es para Dios, no para un simple mortal. Por eso Daniel recibió respuesta del cielo, porque Dios le dijo, tú has querido conocer y te has humillado ante tu Dios. Pongamos a Dios donde Él merece y quitemos a los hombres de esos lugares de exaltación. Yo sé que la palabra es dura, pero es cierto. A veces los más idólatras somos nosotros. Sabe que el idólatra no es el pagano, es que es lo que no hemos entendido. El que no conoce a Dios no es idólatra, es pagano, hace eso por su ignorancia, porque no conoce la escritura, no conoce al Dios vivo, ellos son paganos. ¿Quiénes son los idólatras? Los que conociendo a Dios, conociendo su palabra, dice Romanos 1, no le dan la honra como a Dios, sino que esa honra se la dan a los hombres, a otras cosas. Esos son los verdaderos idólatras, los que supuestamente hemos conocido a Dios. Y Daniel es estimado. ¿Por qué? Porque propuso en su corazón conocer, pero se humilló. Cierro mi Biblia. El peligro de toda iglesia es poner a un hombre antes que a Dios. ¿Sabe qué es lo más triste? Que Dios aparta su misericordia de esa congregación, de ese movimiento, y nunca la gente se va a dar cuenta. Se dan cuenta los que están fuera y ven el peligro. Nunca pongamos a un hombre antes que nuestro Dios. Que nuestra congregación sea Dios el que merece toda la honra y toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad. Gracias
por este corto pensamiento. Te pido, Señor, que nos ayude a ser como Daniel, que propongamos en nuestro corazón conocer, pero que ese conocimiento vaya acompañado de humildad en nosotros. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Permítenos honrarte a ti. Señor, yo te pido que nos ayudes a no vivir en ignorancia espiritual. Gracias por las herramientas que tú has dado a los hombres, por el conocimiento teológico de las Escrituras, pero que ayúdanos a recordar que son solamente eso, herramientas, que en ningún momento van a usurpar la posición de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de buscarte a ti. Te pido, Señor, que bendigas a cada creyente, a cada uno que va a ver esta programación. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Bendice a los dueños de las diferentes páginas que nos han permitido entrar. Prospera sus vidas. Extiende tu mano sobre sus hogares. Bendice sus ministerios, sus casas. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Así que muchas gracias, hermano Gerson Tejeda, nos está acompañando desde hoy temprano. Dios me lo bendiga. Y cualquiera que nos vea en este video reciba bendiciones. Una vez más, si usted vive en Dakota del Sur, en la ciudad de Sioux, lo invitamos a que nos venga a conocer. Somos Iglesia, el punto es servir. Estamos ubicados en el 506 North Kiwanis Avenida, 506 North Kiwanis Avenida, en la ciudad de Sioux. Nos reunimos los domingos a las 3 p.m. Ayer tuvimos un discipulado en la casa de nuestro hermano William y hermana Leticia. Hoy tendremos una preparación en inglés para los jóvenes de habla inglés. El día sábado tendremos clases avanzadas de capacitación para los predicadores y los que quieren servir en el ministerio. Y el domingo a las 3 p.m. Visítenos, conózcanos, y si estamos lejos, hay más iglesias aquí en Sioux donde el evangelio es predicado. Visite esas iglesias también. Gracias por su misericordia a Dios y gracias a usted por sintonizarnos. Dios me lo bendiga y nos vemos el día de mañana si Dios permite. Amén.